Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado nuevamente. Nos da gusto estar con ustedes. Ya tuvimos bautismos, ¿verdad? Qué lindo. Así que estamos gozosos en el nombre del Señor. Y ver esas criaturas, darle sus vidas al Señor, debe ser el motivo para los padres y para los familiares de esos niños. Y también para nosotros, para hacer nuestra labor. La base de la educación, el libro de texto. Acordarnos de los valdenses. Ellos tenían bien definidos cuál era su misión y su visión como valdenses. Entonces, al ellos entender eso, todo se basaba alrededor de la palabra de Dios. Vimos los modelos de educación. Empezamos con el Edén. El padre, ¿quién era? Dios. La palabra de Dios, ¿de dónde salía? Estaba escrita de la misma boca de él. Los ángeles también enseñaban a Adán y Eva. Teníamos otro libro de texto. ¿Cuál era? La naturaleza. Así que lo hablamos también del desierto. ¿Cuál era el aula de clases en el desierto, en el pueblo de Israel en esos 40 años? No solamente el desierto y el estilo de vida, pero el santuario. Y eso perduró. Y eso el Señor quería que nosotros lo entendiéramos hasta ahora, porque es un aula de clases. De ahí partimos nosotros y ahí tenemos que entenderlo. Hablamos también de la escuela de los profetas. En la escuela de los profetas, ¿qué se enseñaba? Dijimos. Agricultura, ¿qué más? Carpintería, acuérdense que se cayó, ¿se acuerdan del milagro? El de Eliseo. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos que se enseñaba en la escuela de los profetas? Poesía, canto. Se escudriñaba la palabra de Dios. Estaban preparando jóvenes para ser misioneros. En esa escuela de los profetas, ¿había jóvenes que no querían estar ahí? No, todos tenían ese amor y ese deseo de servir al Señor, ir a predicar. Cuando nosotros hablamos acerca de abrir escuelas y las comparamos con la escuela de los profetas, hay que tener mucho cuidado, porque en las escuelas de los profetas no había no creyentes. Todos los que estaban ahí querían estar ahí. Si hay ¿qué dijimos acerca de la manzana podrida? Pudre a las demás. Entonces, ya una vez que los muchachos estén bien cimentados en las cosas de Dios, entonces ellos pueden salir y escudriñar con otros no creyentes la palabra de Dios. Ahora, hablamos del modelo de la escuelita de Jesús. ¿Cómo era la escuelita de Jesús? ¿Cómo fue educado Jesús? ¿Quién era su maestro o su maestra? ¿Su mamá y su papá le enseñó un oficio, ¿verdad? Fue enseñado cerca de los brazos de María por su mamá. ¿Qué tenía como libro de texto Jesús? La naturaleza, tenía la palabra escrita, no completa como la tenemos, pero en lo que estaba en su tiempo, y también por medio de las palabras de su madre, el ejemplo de su madre y el ejemplo de su padre. ¿Qué otra cosa tenía Jesús como parte de su plan de estudios? El trabajo, el oficio, actividades físicas. ¿Qué más? ¿Lo tenía todo fácil Jesús? No, tenía muchos desafíos. ¿Es importante que los muchachos tengan desafíos? A veces se los queremos quitar, ¿verdad? Para que todo sea fácil para ellos. Pero no, estuvimos hablando que es importante que ellos aprendan a sobreponerse ante los desafíos para que desarrollen su carácter. Muy bien, eso fue en resumen, ¿verdad? Ahora quiero compartir con ustedes, si tienen su Biblia, en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a estudiar y a escudriñar, ¿qué es escudriñar? Es darle vuelta así, a ver. Escudriñar es pensar acerca de un versículo, de algún texto, llevarlo a la comprensión, al entendimiento, a la aplicación de la vida del muchacho,
o de la muchacha, del niño o de la niña. Y luego dice, escudriñad las escrituras para que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cuál es nuestro objetivo final para nuestros hijos? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que sigue siendo la palabra de Dios. Otro versículo, Salmo 32:8, dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Nosotros a veces, ustedes, los que no sé cuántos ya estén haciendo enseñanza en casa, sé que hay una familia aquí que sí, a veces nos vamos a sentir que no podemos, que no sabemos dónde empezar, porque eso es lo que el Satanás quiere que pensemos, que no somos lo suficientemente capacitados, pero el que nos va a capacitar es el Señor. A veces decimos, no, pues yo no fui maestra, yo no tengo nada ni talento para ser maestra, pero el Señor promete que Él nos va a instruir, nos va a instruir. Yo les expliqué acerca de parte de mi testimonio de cómo llegué a la enseñanza en casa y la educación verdadera. Tuve que vaciarme de todos esos 10 y tantos años, 16 años de académico, para poder entender la verdadera educación. Así que tuve que ser reeducada y todos nosotros podemos ser reeducados. Muy bien, ahora, ¿qué entendemos por la enseñanza en casa? ¿Es la enseñanza en casa la educación verdadera? Les hice esa pregunta ayer. ¿Es la enseñanza en casa la educación verdadera? No. Ni la educación verdadera, la enseñanza en casa. La enseñanza en casa es una herramienta que Dios dio desde el principio a Adán y Eva para poder educar a sus hijos. Y se pasó de generación en generación en generación. El pueblo de Israel en el desierto educaba a sus hijos. Consecutivamente, eso mismo se pasó de generación en generación. Pero hubo un problema muy grande con el pueblo de Dios. Llegó el momento en que estaban incapacitados para educar a sus hijos. Por eso es que Samuel decide emprender la escuela de los profetas, porque los padres llegaron a estar incapacitados. Ahora en día, ¿será que hemos llegado a estar incapacitados para educar? Pero la promesa que acabo de leer, ¿qué dice? Que el Señor nos va a instruir. O sea que podemos hacerlo todavía si nosotros nos dejamos instruir por el Señor. Muy bien, entonces entendiendo esto, la educación en casa es una herramienta. ¿Qué es enseñar en casa? De acuerdo a lo que se conoce como enseñanza en casa, que se reoriginó en Estados Unidos, porque cuando llegaron los peregrinos de Europa con esa idea de libertad religiosa, ellos venían y todavía educaban a sus hijos. No existían las escuelas, los padres educaban a sus hijos. La idea de la escuela surgió con otras corrientes, que ese es otro tema, pero lo pueden leer ustedes en los libros de historia y el libro de la educación, estudios en educación. Pero entonces siguió la idea de la escuela. Y aún así, teniendo la escuela, las escuelas solamente tenían un maestro y tenían los niños eran las mismas, de diferentes edades, con una sola maestra. Nada más había una maestra. Así que todavía era un ambiente familiar y solamente iban pocas horas y regresaban a sus casas y todavía hacían actividades físicas que eran propias de esa época, como la construcción, como la agricultura. Había muchos oficios que se necesitaban para esa época. Pero conforme fuimos avanzando, todas esas cosas se perdieron. A llegar al punto que ya todos necesitaban ir a la escuela. Todos hace 100 años, dijeron, todos tienen que ir a la escuela. Lo que no sabían era que se estaba empezando un movimiento, ¿verdad? Y nosotros volvimos a retomar por medio de la luz de la educación
en 1870 y tantos, lo que es la educación verdadera para educar a nuestros hijos. Ahora, lo que se conoce como homeschooling es educar en familia, o sea, educar en familia en tu hogar. Algunas personas optan por sacar a sus hijos de la escuela pública para ellos educarlos en familia, o sea, en su casa. Es una opción educativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Esto quiere decir que si no estás de acuerdo, en su mayoría, todos los que hacen enseñanza en casa, con alguna situación pública, ya sea de religión, de bullying, del plan de estudios, de peligro, etc. Otros optan por inscribirlos en escuelas privadas, cristianas o no cristianas. Esas son. Entonces, se los llevas a tu casa y los padres deciden educarlos en casa. El problema que hay ahora en día dentro de nuestro sistema o dentro de nuestras familias adventistas es que queremos estudiar, enseñar a nuestros hijos en casa, pero nos llevamos la escuela tradicional todavía a la casa y queremos hacerlo igual que como lo estaban haciendo en la escuela pública o lo estaban haciendo en la escuela privada, y tenemos su escritorio a todo dividido, no que sea malo, pero que tratamos de hacer lo mismo porque es lo que conocemos. Queremos que estén sentados haciendo trabajos, llenando hojas, que cansan la mente, están ahí por casi las mismas horas, haciendo un montón de cosas, y terminamos igual. Y es lo que no queremos que pase. Por eso estamos haciendo un cambio, si no, ¿para qué lo hacemos? Ayer les leí unas citas que decían, si ustedes compran un edificio o terrenos y vuelven a hacer lo mismo que estaban antes, mejor véndanlo. Es lo que dice, estoy parafraseando la cita del espíritu de profecía. Entonces eso nos está diciendo, bueno, si lo vas a llevar a casa y lo mismo, pues mejor déjalo donde estabas. Luego dice, son muchas las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa, como las que ya mencioné. Pero la principal razón es la de estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza. Ahora en día hay muchas corrientes de enseñanza en casa. Hay educación en casa libre, educaciones en casa donde compras tú una currícula y la sigues en tu casa. Hay varias corrientes, nada más hay una. Hay otro tipo de educación en casa, también que se llama Forest School, no sé si la han escuchado, escuelas al aire libre. Nosotros teníamos una escuela al aire libre, la tuvimos abierta por 7 años. Y también hay escuelas que son muy famosas ahora en Europa, que son las escuelas del bosque, escuelas del campo. Así que vivir en el campo o al aire libre, enseñar a los niños al aire libre, es una herramienta también muy eficaz y es bien fácil de enseñar. Lo hace todo fácil que estar en la ciudad. Lo ideal es salir de la ciudad y enseñar y estar en el campo. Pero si aún no se puede, no se ha podido, entonces hay que empezar en algún lugar, ¿verdad? Entonces, parte de mi trabajo es ayudar a padres a hacer la transición, si todavía están en la ciudad, empezar en la ciudad sin caer en la trampa a través de la escuela tradicional y hacer la transición al campo. Cuando uno llega al campo y cuando nosotros hemos pasado, cuando yo me voy con el niño al campo, es bien diferente todo lo que hacemos en casa, acá en San Diego, a como cuando nos vamos a Chiapas. Es bien diferente. Todo cambia, todo cambia. Así que, pero la transición que empecemos nosotros en las ciudades es importante porque nos vamos ajustando y vamos ayudando a nuestros hijos. Muy bien, así que, ¿cuál es tu razón para hacer enseñanza en casa? Yo les pregunté ayer, ¿cuál es tu razón para hacer enseñanza en casa? ¿Porque quieres liberarlos de las malas compañías? ¿Porque quieres liberarlos de la generalización del género? ¿O porque quieres ayudarlos a llegar a los pies de Jesús?
Porque cuando nosotros tenemos esa visión de llevarlos a los pies de Jesús, entonces tu pensamiento, tu visión de las cosas cambia. Quiero llevar a mis hijos a los pies de Jesús. ¿Qué tengo que hacer cada día para lograrlo? La educación en casa no solamente es enseñar cosas académicas. Las cosas académicas son un puntito de las cosas que deberíamos de hacer todos los días con ellos. Si van a hacer enseñanza en casa y empiezan por lo académico, estamos en mal camino. Estamos en mal camino. Lo vuelvo a repetir. Si quieren hacer enseñanza en casa y se quieren enfocar en lo académico, vamos en mal camino, porque esa no es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Llevar a nuestros hijos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y si nosotros queremos llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, entonces hay que cambiar nuestra visión de las cosas. Así que la eterna pregunta que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de educación es, ¿pero y los niños alcanzan un nivel educativo adecuado? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Si yo saco a mi hijo de la escuela y lo enseño lo enseño en casa, ¿van a tener el nivel educativo adecuado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Y no necesitan de otros niños de su edad para favorecer su socialización. Esa es otra de las preguntas que me hacen. Pero es que, ¿cómo va a tener esas habilidades de ser sociable? Esa es otra pregunta que hacen mucho los papás. Otra pregunta. ¿Voy a estar acreditado? ¿Voy a tener acreditación? ¿Voy a tener certificación? Eso depende. Si ustedes quieren ser certificados o quieren ser acreditados y para qué quieren esa acreditación y para qué quieren esa certificación. ¿Ok? En lo personal, yo no busco acreditaciones y no busco certificaciones. En la experiencia, los niños que son enseñados en casa sobrepasan académicamente e inteligencia a los niños que van a la escuela pública o a la privada. Y eso lo pueden buscar donde sea. Vean a todas las personas que no han ido a las escuelas y vean los negocios que tienen, las empresas que tienen, se han salido de la escuela, nunca terminaron la prepa, nunca terminaron la universidad y son unas personas geniales en el mundo. ¿Cuánto más deberían nuestros hijos de ser la cabeza en todo? Muy bien. Así que el movimiento de homeschool, ya sabemos que esto fue algo que Dios nos encomendó, ¿verdad? Pero se fue perdiendo. Y entonces aquí en Estados Unidos un señor llamado, era educador, era un doctor en educación, se llamaba John Holt. Él era un teorista en educación también y entonces él hizo la reforma de homeschool para ayudar a los padres a que les diera el gobierno permiso de educar a sus hijos en casa. Junto con él se añadió tiempo después, un hombre llamado Raymond Moore. ¿Alguien lo ha escuchado? Raymond Moore. Él y su esposa Dorothy trabajaron junto con John Holt para que tuviéramos las libertades que tenemos ahora para hacer enseñanza en casa en Estados Unidos. Gracias a ellos, esas mismas libertades se han pasado a otros países como México, Sudamérica y otras partes de Europa. En Europa es bien difícil hacer enseñanza en casa, solamente algunos países pueden, algunos, pero no todos. Así que si estamos en Estados Unidos y Centroamérica y Sudamérica, todavía estamos privilegiados. Hay muchos países que tienen más normas que otros. Aquí en Estados Unidos, cada estado tiene sus propias reglas para enseñanza en casa, pero en todos Estados Unidos se puede hacer enseñanza en casa. Muy bien, así que casualmente Raymond Moore era adventista del séptimo día. Él escribió muchísimos libros
como 20 libros. He leído como 10 nada más, no he leído los 20. Pero entre ellos está uno que se llama Más temprano, se me olvidó el nombre, Más tarde que antes. O sea, que no mandemos a nuestros hijos tan apresuradamente a una educación académica formal, sino que nos detengamos. Ayer hablamos acerca de que nosotros estamos mandando a nuestros hijos casi todo el año, ¿verdad? Y cada vez a una edad más temprana. Antes lo normal era primer año, y luego kinder se adelantó, luego preescolar. Ahora tenemos kinder transicional aquí en California, y luego antes preescolar, y luego hay preescolar 1, preescolar 2. Entonces ya están empezando prácticamente desde que son 2 años, y a los 3 años ya eres un genio, entre comillas, si ya sabes leer o escribir. Cuando eso no es natural, no es natural. Recuerden que nosotros leemos y escribimos. ¿Por qué leemos y escribimos? Si cuando en el jardín del Edén no había escritura, era la palabra de Dios, ¿no es cierto? Se fue desarrollando con el tiempo una manera de comunicarse, que fue la escritura y la lectura, pero no es algo natural, es algo que tuvimos que aprender. Y entre la mente de los niños y las niñas es importante que entendamos eso. El leer es algo que nosotros tuvimos que aprender, que nos inventamos. Empezamos con jeroglíficos, ¿verdad? A comunicarnos según, ¿verdad? Si han visto cómo se escribe los lenguajes en árabe, en hebreo, ¿verdad? No es lo mismo que nuestro alfabeto. Así que nosotros inventamos un lenguaje escrito y leído, pero antes lo escuchábamos y lo hablábamos. Entonces, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, la manera ideal de educarlos en el lenguaje y en la gramática es cómo, de la manera en que nosotros hablamos, de lo que les leemos, de lo que ellos escuchan y de lo que nosotros les decimos y cómo se lo decimos. ¿Ustedes piensan que hay un tipo de lenguaje apropiado para comunicarnos en el hogar? Debería de, ¿verdad? De esa manera nosotros estamos transfiriendo el lenguaje. Y cuando llegan a la edad apropiada para su desarrollo mental, entonces ya cuando empiezan a leer y escribir, rapidísimo, rapidísimo. Entre más temprano empecemos a enseñarles a leer y escribir, van a tener problemas después. Generalmente empiezan en tercer grado a tener problemas de que ya no quieren estar en la escuela, ya no les llama la atención, ya no quieren aprender, ya no quieren leer, ya no quieren escribir. Si hubiéramos empezado a la edad de 7, 8, 9 años, en 3 meses, 6 meses, ellos leen prácticamente solos, sin haberlos puesto durante todo ese estrés que les estamos poniendo. Muy bien, hay una página mundial que se llama, anótenla, se llama hslda.org. Lo vuelvo a repetir, hslda.org, y ahí pueden buscar ustedes el marco legal de su país, el de su estado si están en Estados Unidos, y de todo lo que tienen que conocer acerca de enseñar en casa. Aquí en California hay 3 maneras de enseñar en casa. La número 1, si usted es una maestra con credenciales de California, no tiene que reportar nada al gobierno. Si pide ayuda de una maestra que tenga licencias de California, no tiene que reportar. ¿Ok? Número 2, si usted es un padre que no tiene licencias para enseñar o que nunca fue maestro o no es maestro, llena una forma, una affidavit que se les da a las escuelas públicas. Eso también, a las escuelas privadas, es lo mismo. Aquí en California la enseñanza en casa es como una enseñanza de educación privada, y ustedes en su casa son el director, la maestra, la secretaria, todo.
ustedes escogen el nombre de su escuela. Cuando llenan esa forma que se llena en octubre, llenan esa información, les van a preguntar qué edades tienen sus hijos y cuántos van a ser educados en casa. ¿Ok? Y eso es para que el gobierno sepa que ustedes están educando en casa. Ahora, si sus hijos nunca han ido a la escuela, nunca los han tenido que mandar a la escuela, no están en el sistema. Pero si estuvieron en el sistema privado o en el sistema público, entonces sí hay que llenar esa forma. La otra manera de enseñar en casa es si ustedes ponen a sus hijos en una escuela sombrilla, que una escuela sombrilla no es una escuela donde ustedes entran y sus hijos generalmente son enseñados y están en la computadora y llenan sus tareas, ¿ok? Hay muchas maneras en que las escuelas sombrillas trabajan. Hay algunas, hay más de 300 o 400 en Estados Unidos. Entonces, algunas nada más te avalan lo que tú hiciste en casa y se los mandan y ellos hacen toda la administración por ti y cobran aproximadamente entre $300 a $500, pero no le enseñan a tus hijos. Hay otras escuelas, sombrilla, que hacen ese trabajo primero que acabo de mencionar y también te dan la opción de que ellos te dan un plan de estudios y tú te los enseñas a tus hijos y nada más reportas con ellos, ¿ok? Y hay otra opción en donde ellos son una escuela sombrilla, tienen una escuela online, entregas todo lo que te piden y recibes tú una acreditación, una certificación, ¿ok? Esas son las opciones en Estados Unidos. En otros países, esas mismas escuelas sombrillas, la gente paga en otros países para que les den acreditación. Ahora, esto solamente es más importante para aquellos países donde son más estrictos con la enseñanza en casa. Hay otros que no, aquí en Estados Unidos no. Si ustedes piensan que van a regresar a sus hijos a la escuela pública, pues a lo mejor sí necesitan una escuela sombrilla. Pero si no piensan regresarlos a la escuela pública, los niños que son enseñados en casa son los que las universidades quieren prácticamente, porque tienen una mente más amplia, tienen otra manera de ver las cosas, son más inteligentes en su generalización. Así que ni para ir a la universidad la van a ocupar. Lo único que sí necesitan hacer como padres es tener una administración en su casa. Si no quieren utilizar escuela sombrilla, no lo hagan. Es muy fácil, no se gasten su dinero. Nada más van guardando evidencias de lo que van haciendo en casa, lo guardan por 1 año o 2 años. Yo guardo todo. Yo he guardado todo desde el primer año, del primer grado del niño, todo lo que hago. Lo guardo y le hago para el gobierno, como dice Jesús, dar a César lo que es de César, ¿no? Entonces, si al caso me lo pidieran, yo tengo toda la información, sus boletas de calificaciones, no sé cómo se llamen en otros lugares, boletas, su hoja de reporte, yo se la hago al niño y lo guardo todo. Eso es lo que pueden hacer. No necesitan una escuela sombrilla aquí en California, si no lo desean. Si no piensan que sus hijos, no piensan ustedes volver a mandar a sus hijos a un sistema privado o a un sistema público. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O es mucho? La página es HSLDA. Vuelvo a repetir, hslda.org. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Creo que aquí no hay tanta pregunta porque hay mucha luz, mucha información, pero en los otros países donde los hermanos nos ven, Sudamérica, Centroamérica, lugares como Cuba, no sé cuál sería, si usted tiene información. Tendrían que entrar esta página es legal mundialmente. Tienen que entrar a esta página para ver todo eso. Pero lo que es los países de Centroamérica y Suramérica, en su mayoría pueden hacer enseñanza en casa, aunque unos tienen más restricciones. Por ejemplo, Chile, Argentina,
necesitan los niños hacer exámenes libres. Uh-huh. Voy siempre a Brasil y ahí ellos en 3 meses que usted no está en la escuela, descubren, entonces ahí tienen problemas. Entonces ahí sí se beneficiarían de una escuela sombrilla. Pero esto se los estoy dando como una información porque va a llegar el tiempo, hermanos, en que no importa si está legal o no, vamos a tener que enfrentar situaciones. Umbrella School. Pero como aquí en California es obligatorio ir hasta la escuela. Obligatorio no es. Obligatorio es que ellos reciban educación, ya sea en casa o en una institución, pública o privada, a la edad de 6, al primer grado. Si no van al kinder, no pasa nada. Si van a llenar o tienen que llenar una forma o quieren llenar una forma del affidavit que se llena en octubre, entonces allí es cuando es de primer grado en adelante. De kinder no tienen que llenar nada. Y los niños tienen que tener 6 años. Ok. Muy complicado, digo, porque la gente después al día, uno ya no tiene hijos, pero... No, aquí en California no es complicado, son 3 hojas nada más, son 3 hojitas, nada más. Enseñar en casa requiere esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. Ayer les comenté que tristemente pues estamos en una sociedad en donde se comprende que hay madres solteras, se comprende que hay divorcios, se comprende que hay yugo desigual y no todos compaginan en la enseñanza en casa o en las mismas creencias, y ahí toca que el Señor pueda mostrarle a orar y pedirle al Señor que pueda mostrarles a esas madres una herramienta para que ellas puedan quedar en casa y trabajar desde casa. Para alguna vocación, por eso son importantes las vocaciones. Y ahora con esto de la tecnología hay muchas cosas que las madres pueden hacer desde casa y ganarse la vida y quedarse en casa con sus hijos y hacer un horario. Esa es otra de las cosas bonitas de hacer enseñanza en casa, porque tú decides el horario en que puedes trabajar con tus hijos, y las horas de enseñanza en casa no son como las de la escuela. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la educación formal y lo que es la educación informal más adelante, pero la educación formal en realidad para los niños de primaria académica, hago académica formal, no debería de ser más de 2 horas. Para la secundaria, que sería junior high o middle school, no más de 3. Y prepa o high school, 4 horas ya es mucho. Y de esas 4 horas, 2 horas deberían ser mental y la otra práctica. De las 2 horas, una mental y otra práctica. De las 3 horas, 1:30 mental y otra 1:30 práctica. O al revés, mejor dicho. Primero lo práctico y luego lo mental, porque cuando hacemos lo práctico, cuando lo vemos en escrito, es pan comido. Y estoy hablando de lo académico, ¿ok? Porque la verdadera educación no es lo académico nada más, ya dijimos, ¿verdad? Así que si Dios nos ha dado 12 horas en el día y nosotros invertimos 3, 4 horas, ¿cuántas nos quedan? 8, ¿no? De luz, del día. Entonces, ¿cuántas cosas más pueden hacer los niños? Pueden estudiar música, canto, tantas cosas. Encontrar en ellos su talento, su vocación y desarrollarlo. Muy bien. Entonces, dentro de las maneras de hacer enseñanza en casa, tenemos la educación formal, que sería a los niños ya de 10 años en adelante. Recuerden lo que dice el espíritu de profecía, que los padres deben de ser los únicos maestros de sus hijos hasta la edad de 8 a 10 años. Ese es el ideal. Ya hablamos de las excepciones, ¿verdad?
Pero también se nos dice en el libro de la educación cristiana, también en el de consejos para padres, conducción del niño, consejos para padres y maestros, que si los niños llegan a la formación académica a los 8 o 10 años, está bien, no pasa nada, es mejor. Y Raymond Moore en sus libros lo confirma, que empiecen lo más tarde posible en lo académico. Entonces tenemos una educación informal. ¿Qué entienden ustedes por educación informal? Sí, son las actividades diarias de lo que aprenden a los niños. Es la educación de la vida, lo que aprenden de la vida. Cuando nosotros les enseñamos a tender su cama, no es una educación formal, ¿verdad? Es una educación informal, es algo que nosotros les estamos enseñando a hacer, ellos lo van a aprender a hacer y se les va a hacer un hábito que les va a beneficiar a futuro. Cuando nosotros cocinamos con ellos, ellos están aprendiendo acerca de las verduras, de las frutas, de medidas. ¿Qué más aprenden ahí? Cuando están cocinando. Es un laboratorio. Química, valor nutricional, salud, conocimiento del cuerpo humano. ¿Cuántas materias llevo ahí? Bastantes. Cuando los niños tienen un jardín, ¿qué aprenden en el jardín? Las semillas y las plantas nativas, los vegetales nativos, lo que no es nativo de ese lugar, lo que hay que, cómo guardar las semillas, hacer una cama. En mi caso, mi experiencia con la agricultura es más en camas o en mesas que directo en la tierra porque nuestro terreno tiene mucha piedra. Entonces tenemos que hacer nosotros las camas. Pero cuando miden, cuando cortan madera, cuando hacen un invernadero, ¿qué necesitan saber los niños para hacer eso? ¿Qué pueden aprender mientras que hacen un invernadero? Matemáticas, ¿verdad? Planificación. Se hacen diseñadores de planos, ingeniería, arquitectura, lenguaje, porque aprenden otro tipo de lenguaje. Las terminologías de carpintería, yo no me las sé, mi esposo sí. Cuando a mí me dice algo de carpintería en términos que yo no entiendo, digo, a ver, explícamelo, ¿verdad? Entonces el niño me lo explica, aprende de papá. O si está conmigo en la huerta, aprendemos terminología también acerca de las plantas. Hay muchísimo. ¿Cuántas materias ya mencioné solamente de estar en el jardín? 1 o 2 horas al día. Ahora, para tener la educación informal, lo recomendable es que empecemos cuando, de la edad de 0 años a 8 a 10, informal. Hay unas citas que no me las tengo ahorita de memoria, en el libro de la educación, dice que hay que dejar a los niños como corderitos, ¿verdad? Libres en la naturaleza, explorando, no que también estén solitos, siempre hay que estar supervisándolo. Esto de la verdadera educación no es algo que los niños hacen solos, no esperen que ustedes les van a dejar allí y ellos solitos van a sembrar o sí lo pueden hacer, ¿verdad? Pero lo importante es que los padres estén con ellos. Si nosotros no estamos con ellos, no es verdadera educación. Nosotros tenemos que estar con ellos. Por eso les digo que se toma sacrificio. Es sacrificio. El dejar el yo de madre para el bienestar de tu hijo. Porque la verdadera educación es desde el momento en que se despiertan hasta el momento en que acaba. Es un estilo de vida. Pero esa es la diferencia que quería yo hacer entre la educación formal y la informal. Muy bien, comparto lo que dice Salmos 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos, velaré por ti. Entonces, ¿quién nos va a instruir nuevamente? El Señor. Ahora hay 6 mitos de la educación en casa. No tengo la gráfica, pero aquí voy a ver si me doy a entender. El primer mito es los niños que son educados en casa viven en una burbuja, es lo que la gente piensa. La realidad, los niños que aprenden en situaciones de la vida real en casa
no viven en una burbuja, porque están aprendiendo de lo que es real. El mito, no aprenden a socializar. La realidad, tienen la mejor calidad de socialización y sin bullying, porque aprenden a llevarse con los niños, sus hermanos y sus padres que son de diferente edad. La realidad es que cuando vas al mundo vas a estar siempre con los de tu misma edad. ¿Te vas a agarrar un trabajo donde todos son de tu edad? No, tienes que aprender a llevarte bien con todos. Y cuando van a un salón de clases con unos 20, 30 niños, en algunos lugares de su misma edad, estás aprendiendo de esos niños. Tu niño está aprendiendo de esos niños, los modales de esos niños, las costumbres de esos niños, no necesariamente del modelo de sus padres y saber llevarse bien con gente de diferente edad. El otro mito es, no aprenden a ser competitivos. El mito es ese. No aprenden a ser competitivos. Y la realidad es, aprenden a ser competentes. ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? ¿Competitivos de que yo siempre quiero ser el primero? ¿O competentes? ¿Ven la diferencia? Competitivos y competentes. Competitivo es alguien que yo siempre quiero ser el primero, yo quiero ganar en primer lugar, siempre quiero estar primero en la línea. ¿Y los competentes quiénes son? Los que hacen bien su trabajo, no importando qué. Cuarto mito, no aprenden lo suficiente los que aprenden en casa. Y la realidad es, aprenden más en menos tiempo. Mito número 5, solo los papás preparados pueden hacerlo. Y la realidad es, Dios ha equipado a los padres para instruir a sus hijos. El número 6, el mito número 6, la enseñanza en casa es algo nuevo. Y la realidad es que se nos dio desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las características, más o menos? Que ya sabemos que debe ser una educación balanceada, ¿verdad? Física, mental y espiritual. Recordar esperar para la educación formal hasta la edad de 8 o 10 años, que se nos da el consejo. Prepara a los alumnos para ser misioneros. La educación que están recibiendo sus hijos en estos momentos, ¿los está preparando para ser misioneros? ¿Sí o no? ¿Se imparte en esa educación el conocimiento de Cristo? ¿Sí o no? ¿Tiene como fundamento la Biblia como libro de texto? ¿Sí o no? ¿Utiliza la naturaleza como libro de texto? ¿Sí o no? ¿Combina la enseñanza mental con la enseñanza práctica? ¿Sí o no? Promueve la educación continua, o sea que no nos limitamos a esta tierra, sino que vamos a la escuela a nivel superior. ¿Sí o no? Promueve la práctica de la verdadera humildad manifestada en las palabras, en la vestimenta, en el régimen alimenticio, en el deporte. ¿Sí o no? ¿Promueve un ambiente familiar? ¿Sí o no? ¿Qué es un ambiente familiar? Dijimos, trabajar en familia en casa, ¿verdad? Esas son algunas características. En Deuteronomio 6, del 7 al 9 se nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en su mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero aquí está encerrado lo que es la educación. Nosotros tenemos que repetirlas y enseñarlas prácticamente ¿cuándo? Todo el tiempo. Ahora, Dios tiene un horario para nosotros, ¿no es cierto? De desarrollo. ¿O somos bebés y en 3 días ya somos adultos? No, las plantas tienen un desarrollo, que necesitan su tiempo, y la mente de nuestros hijos también. Ya estuvimos hablando de las pantallas, ya estuvimos hablando de la adicción a los videojuegos, ya hablamos de varias cosas, ¿verdad? Pero
hay un crimen o varios crímenes de los que nadie habla, y esos son los crímenes del sistema educativo. Y entre ellos está no entender y forzar el conocimiento académico en mentes que no están preparadas. Nosotros tenemos en nuestro cerebro neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las células del cerebro. Y las células del cerebro parecen una estrellita, ¿verdad? Que tienen una colita y luego otra colita, pero esa larga se llama axón. Y en el axón, alrededor del axón, hay una miel que la protege, que protege al axón. Pero esa protección no empieza luego, o está protegido luego. Y cuando no está protegido y nosotros forzamos ciertas cosas en el cerebro, si no está protegido los axones, estamos haciendo un daño estructural al cerebro. Y es lo que estamos haciendo nosotros como educadores. Nosotros no entendemos esto y al enseñarle a los niños cosas para los que no están listos, les estamos afectando el cerebro, igual que como si estuvieran en videojuegos, igual que si lo estuviéramos abusando físicamente, verbalmente o psicológicamente. Y esto provoca en el futuro lo que es llamado el ADD, se me fue el nombre en español, deficiencia de atención y la hiperactividad también, y también dislexia. Y otra cosa que también estamos haciendo es que nuestros hijos utilicen lentes más temprano que después, porque los tenemos leyendo en hojitas tan pequeñitas, haciendo cosas miniatura y sus ojos no están desarrollados para eso. Las actividades que los niños deberían de estar haciendo son en grande, en pizarrones grandes, en papel grande, en crayolas, con manos, no con hojitas ni cositas chiquititas, porque les estamos provocando que sus ojos se alarguen. Nuestros ojos son casi redondos, pero entonces cuando nosotros forzamos la vista, se empiezan a alargar, lo que se llama miopía. La miopía se dice que puede ser hereditaria, pero ahora en día los científicos han comprobado que tiene que ver mucho con la manera de nuestro estilo de vida y la manera en que nosotros forzamos nuestra vista. Y ahora, regresando a lo de la neurona y cómo protegen al axón, deberíamos entonces nosotros estar educando a nuestros hijos en cosas académicas como matemáticas, lectura y escritura hasta la edad de 8, 9, 10 años. Así que la ciencia comprueba lo consejo de Elena G. de White hace más de 100 años. La ciencia nos está diciendo ahora, espérate a hacer estas cosas porque estás forzando a la mente de un niño que no está protegido. Sus neuronas no están protegidas para tener ese tipo de enseñanza. Los niños tienen la capacidad de absorber muchas cosas, pero una cosa es absorberlas y otras cosas es forzarlas. La música es muy buena, es bueno que los niños aprendan a música, pero al leer música también se recomienda que se empiece después, porque leer música necesitan los niños utilizar, es más difícil, es más pesado para la mente que matemáticas y lectura. Así que pueden empezar a tocar un instrumento, está bien. Si hay algún sistema para aprender a tocar instrumento que no utilice tanto partitura, es mejor, porque sale lo mismo. Muy bien. Así que es importante dentro de nuestra educación en casa que los niños tengan integración con las personas de diferentes edades de su hogar, que se aprendan a comunicar con ellos y hablamos acerca de ganar el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros hemos perdido el corazón de nuestros hijos, hay que ganarlo. Si nosotros no tenemos el corazón de nuestros hijos, no vamos a poder enseñarles nada. Y la mejor manera de ganarnos el corazón de nuestros hijos es pasando tiempo con ellos. Por eso la enseñanza en casa es dedicación, estar allí al 100 las 24 horas del día y buscar la manera. Una herramienta
poderosa es el altar familiar. Si ustedes piensan enseñar en casa, olvídense de la currícula, del plan de estudios, olvídense de las materias. Primero instituyan el altar familiar. Si no se tiene el altar familiar, no hay una barrera de protección. Si un padre no ora con sus hijos, no hay barrera de protección. Cuando nosotros estamos con nuestros hijos, oramos con ellos y por ellos, es el momento en que nosotros podemos hacer cadenas poderosas de unión y comunión con ellos y con el Señor. En el altar familiar es el momento en que nosotros podemos pedir perdón si nos hemos equivocado con ellos, se vale. Que ellos también pidan perdón al Señor. Esos momentos deben de ser los más sagrados del día, respetar el horario. El culto familiar no es de 1 hora, no es de 2 horas. Hay unos papás que se pasan con el culto familiar. En el culto familiar es el tiempo que todos estamos juntos. Y el culto familiar, si hay niños pequeños, no debería ser más de 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque su enfoque de atención va de acuerdo a la edad. Si un niño tiene 10 años, su enfoque va a ser de 10 minutos. Si el niño tiene 3 años, su enfoque va a ser de 3. Y nosotros queremos que estén sentados por 1 hora. Lo mismo pasa con los cultos. Con la escuela sabática. No estoy diciendo que sea malo, porque los niños tienen que aprender a extender ese enfoque. Se puede enseñar a los niños a extender el enfoque, pero tienes que empezar por poquito, para que cuando ya vayan extendiendo su enfoque, ellos puedan quedarse sentaditos en el sermón, ¿verdad? Así que no todo pasa de la noche a la mañana. Ahora, hay niños ahora en día, por lo mismo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando y el ambiente en el que vivimos, que los niños ya no tienen ese enfoque que deberían de tener. Así que si es 1 año, 1 minuto por año, ahora tienen medio minuto por año. Entonces ahí está más difícil. Pero el altar familiar, les digo, es una herramienta poderosa, porque empezamos quizá con un culto pequeño de 5, lo podemos incrementar a 10 minutos, lo podemos pasar a 15 minutos. Si hay niños más grandes de 13 años en adelante donde su enfoque de atención ya lo desarrollaron más, entonces puede ser quizá de media hora, pero siempre tomen en cuenta los más pequeños, considérenlos en su inquietud, que no sea el altar familiar algo pesado, algo que digan, ay, vamos a tener altar familiar. Tiene que ser el momento más alegre del día. El momento en que, sí, vamos a tener el altar familiar. Háganlo especial, háganlo motivador, donde los niños participen, donde los padres, nosotros dejábamos notitas, teníamos una cajita donde nos dejábamos recados. Otras veces teníamos como unas notitas que se pegan y nos dejábamos mensajes, los leíamos en el culto familiar. Hay varias cosas, esos momentos deben de ser bien importantes. Una vez que tenemos el culto familiar y nosotros vamos creciendo como familia en nuestra relación con Dios, van a haber resultados bien, bien grandes, van a haber más atención de enfoque en sus hijos, van a haber más unión, van a haber también... van a descubrir habilidades de sus hijos, porque sus hijos pueden participar dentro del altar familiar, pueden orar, cantar, leer un versículo, pero no lo hagan largo. Muy bien. No sé cuánto tiempo tengo más. ¿Ya? Ok. Bueno, me quedo en lo que es la memoria, ¿ok? Voy a terminar con lo que es la memoria. Cuándo es bueno memorizar y cuándo no es bueno memorizar. Y voy a hablar también después, si Dios permite, de la diferencia en la educación entre los niños y las niñas. Así que recordemos, hermanos, que tenemos una misión. Si nosotros tenemos la luz, hay que aplicarla. Yo
personalmente yo entendía, yo leía y sabía qué debía de hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Sabía qué se me estaba pidiendo que hiciera de cambios, pero no sabía cómo. Y ese es el problema que muchos padres tenemos, que no sabemos cómo empezar. Así que es mi deseo y oración que empecemos con las pequeñas cosas, el altar familiar, y verán cambios en la vida de sus hijos. Voy a orar. Les invito a acompañarme en oración. Amante Padre, te damos muchas gracias por tu amor y por todas las cosas que haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en lo que transcurre, Señor, de esta información acerca de la verdadera educación. Te pido una bendición por los padres, por los hijos. Ayúdanos a poder implementarlo ahora que nuestros hijos estén pequeños, y si son más grandes, Señor, sabemos que tus promesas se cumplen. La oración de una madre puede tener mucho peso, Señor. Te pido por aquellos hijos que quizás estén alejados y que no han regresado, Señor, pero sabemos que nuestras oraciones como madres van a tener influencia en ellos, Señor, tarde o temprano. Y los que tenemos a nuestros hijos en casa, Señor, nos has dado ese privilegio. Ayúdanos a tomar esa gran ventaja que tenemos en estos momentos para poder llevarlos a tus pies. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.